Antes de comenzar a explicar el concepto de pilas y colas, es importante saber primero qué es un TDA o tipo de dato abstracto. Si tú no sabes qué es un TDA, te recomiendo que pauses este video y te dirijas al enlace que hay debajo en la descripción. Vayamos por partes. Cuando escuchamos la palabra pila, lo primero que llega a nuestra mente es un conjunto de objetos dispuestos uno arriba de otro. Una forma sencilla de ver esto es imaginar la forma en la que se apilan los libros, de tal forma que el último libro que nosotros colocamos en la pila es el primero en salir, vaya, el primero en que nosotros vamos a tomar. Es muy importante que recuerdes esto porque en programación no es muy diferente, vaya. La definición formal dice que una pila es una estructura de datos ordenados de tal forma que solo se pueden introducir y eliminar por un extremo, llamado cima. En nuestro ejemplo, los datos sería la información contenida en los libros, donde cada libro sería un nodo. Un nodo contiene dos cosas, dos datos o información y un puntero que nos indica qué nodo, o sea, qué libro vaya, es el siguiente. Y la estructura sería la forma en la que los nodos son insertados o eliminados. En el caso de las filas, el último en entrar es el primero en salir. Existen dos operaciones básicas que tienen las pilas. Push, que sirve para insertar un nuevo elemento a la pila, y pop, que elimina un elemento de la misma. Veamos otro ejemplo. Imaginemos que queremos guardar la palabra Mac. La primera letra que nosotros vamos a guardar es la letra M, luego la A y finalmente la letra C. Entonces, cuando nosotros queramos eliminar la palabra Mac, se hará en el orden inverso, es decir, primero eliminamos la C, luego la A y finalmente la letra M. Ahora que ya sabemos qué son las pilas y cómo se estructuran, nos será más fácil comprender qué es una cola. Una cola es una estructura de datos que se caracteriza por ser una secuencia de elementos en donde la inserción se realiza por un extremo y la eliminación se realiza por el otro. Estoy seguro que a todos nos ha pasado que al momento de ir a retirar efectivo de cajero tenemos que esperar en una cola. Antes de continuar, es importante que conozcas que una cola no es lo mismo que una fila. Una cola es una hilera de personas que esperan su turno y una fila es una serie de personas o cosas colocadas en línea. Es muy común confundir estos dos términos, así que es importante que recuerdes que no son lo mismo, vaya. Y si no me crees, pregúntale a la RAE y se van a encontrar exactamente con las mismas dos definiciones que yo les he dado. Pero ¿cómo funciona una cola? Una cola funciona con la estructura FIFO, primeras entradas, primeras salidas. Ahora veámoslo gráficamente y para ello tomaremos el ejemplo del mismo cajero. Imaginemos que acaba de llegar una persona llamada Pepe. Entonces Pepe se forma en la cola y como es el primero se coloca en el frente, pero justo después llega Juanito. Entonces necesitamos a Juanito en el final de la cola. Pero ¿qué pasa ahora si de repente llega una tercera persona? Llamémosla Karen. Esto es algo que olvidé mencionar, pero la forma en la que nosotros los programadores interactuamos con las pilas y colas es a través de variables de control. De esta forma podemos insertar o eliminar datos siguiendo, claro, la estructura de las pilas o colas que estamos usando. Entonces, para poder insertar a Karen a la cola, debemos primero mover la variable de control final. Y es ahí cuando nosotros ahora podemos insertar a Karen a la cola. Y como acabamos de insertar a Karen, el final de la cola también se recorre, vaya. Pero ¿qué pasa cuando Pepe se va y deja la cola? Bueno, lo que ocurre es que la cola se recorre y entonces Juanito, que fue el segundo en llegar, es el siguiente en usar el cajero y Karen, que es la siguiente a Juanito, también se recorre al igual que la variable de control final. Y por consiguiente, cuando Juanito termine de usar el cajero, será el siguiente en salir de la cola. Se recorren todos los elementos y así sucesivamente. Los elementos se van agregando uno después del otro y todos entran por el final y para sacar o eliminar un elemento es por enfrente. Y así de fácil es utilizar filas y colas en programación.